de poder abarcar todo nuestro temario en las semanas de sesiones, ¿correcto? Entonces, el día de hoy tenemos nuestra sesión 2, donde vamos a abarcar la primera parte de la unidad 1, que es la introducción, ¿correcto? Les hago esta aclaración. Y entonces el primer subtema que vamos a tratar nosotros refiere a los antecedentes de la responsabilidad civil. Antes de iniciar, vamos a analizar y vamos a tratar de responder. ¿Quién debe responder por un daño cuando nadie tuvo la intención de causarlo? ¿Quién me responde? ¿Quién debe responder por un daño cuando nadie tuvo la intención de causarlo? ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Bueno, yo lo que pienso y a mi parecer, hasta este momento, pues tendría que responder el Estado. El Estado sería el responsable de responder por un daño cuando nadie tuvo la intención de causarlo. Bueno, tomamos la respuesta en consideración. Adelante, Mauricio, por favor. No le escuchamos, Mauricio, adelante. Ok, vamos a atender chat. Me dice Ivonne, el que lo causó, Rubí Espinosa, el que cometió el daño, y Yesenia Arellanos, el que lo causó. Muy bien, eso es lo que vamos a empezar a ver en estas sesiones. Vamos a arrancar con la introducción. Y les diré, mis queridos estudiantes, que la responsabilidad civil es un mecanismo jurídico que determina cuando una persona debe reparar un daño causado a otra, ya sea por acción, por omisión, por negligencia o por el simple hecho de generar un riesgo. Es uno de los pilares del derecho porque conecta directamente la vida cotidiana con las consecuencias jurídicas. Por ejemplo, un choque automovilístico, la caída de un establecimiento, un producto defectuoso, un servicio mal prestado. La importancia radica en que permite proteger a las personas frente a afectaciones injustas. Establece criterios para evaluar conductas y determinar si existe obligación como una herramienta preventiva. El derecho en sí es preventivo. Que las personas lo utilicemos para resolver conflictos generados es distinto, pero el derecho es preventivo. ¿Por qué es preventivo? Porque si yo actúo de acuerdo a la norma, nunca voy a tener un conflicto o nunca voy a tener una responsabilidad, ya sea frente a terceros o frente al Estado. Pero si en vez de eso voy por la vida causando daños, pasándome de listo, va a llegar un momento en que yo voy a tener que responder por esas acciones. Entonces, el derecho es preventivo, así como también lo es la responsabilidad civil. Ayuda a evitar daños futuros mediante reglas claras. Las reglas están establecidas, la ley es clara. Y hay algo muy importante. El desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. ¿Correcto? Entonces, la responsabilidad civil forma parte esencial del ejercicio profesional en las áreas civil, mercantil, familiar, empresarial y de seguros. Y entonces, queridos estudiantes, nosotros como personas tenemos interacción con otras personas. Esa es nuestra vida cotidiana. Yo no creo que alguien salga de su domicilio en la mañana o por la mañana. Hoy voy a atropellar a alguien. Hoy voy a causar un accidente. Hoy voy a hacer mi trabajo de manera negligente y voy a causar un daño a tercero. Eso no es así. A menos que actuemos con dolo. Eso ya es otro cantar. La responsabilidad civil deviene precisamente de un daño que yo he causado y ese daño puede ser causado de diferentes formas. Acordémonos que hay acciones y hay omisiones. Acciones es cuando yo realizo un acto, un hecho, pero bien,
el hecho lo puedo realizar con intención o sin intención. Al final de cuentas, el hecho está dado, está causado. Independientemente de que yo lo haya hecho sin querer, si ese acto trajo consecuencias, yo tengo la obligación de responder por él. Y también tenemos las omisiones. ¿Qué son las omisiones? Cuando yo dejé de hacer algo que tenía que hacer y que por haber dejado de hacerlo ocasionó un hecho. Entonces también hay responsabilidad, porque no se puede pretender que una mujer que tiene 30 años, que tiene un hijo pequeño de 5 años, decide salir de fiesta y dejar a su pequeño, es que está dormido. Yo lo dejé dormido. El niño se despierta a medianoche por cualquier circunstancia, por un ruido, porque tenía hambre, porque quería ir al baño, no lo sé. El niño se levanta, nota la ausencia de su mamá, se espanta, se asoma a la ventana, se cae y se mata. Ahí hay una omisión. Ella dijo, ahorita voy al antro para que mientras yo me voy, mi hijo se mate. No, pero ahí hay una omisión de cuidado con un menor que evidentemente no tiene la responsabilidad para cuidarse a sí mismo. La responsabilidad recae sobre su progenitor. Entonces sabemos que hay acciones y que hay omisiones y que la responsabilidad se genera por acciones de ambos tipos. Y también tenemos la negligencia. Resulta que hay una persona que tiene un deber, que tiene una calidad específica, un guardia de seguridad. Su deber, porque para eso él se contrató, es cuidar, es vigilar. Pero resulta que está muy interesante el TikTok. Y entonces en vez de atender su obligación, no vigila y eso deriva en una acción. ¿Por qué? Por negligencia, por no cumplir con un deber. ¿Correcto? Entonces, aún así, debemos de tener presente eso. El desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. Y si se genera un acto, evidentemente hay que responder por ello. ¿Bien? Y entonces, mis queridos estudiantes, la responsabilidad civil, porque vamos a ver introducción y vamos a ver antecedentes y de dónde deviene. La responsabilidad civil tiene sus raíces en el derecho romano, donde surgió como respuesta a la necesidad de regular daños entre particulares. En Roma, el daño no solo era un problema moral o social, era un asunto jurídico que exigía evidentemente una consecuencia. Y entonces tenemos la pena privada en Roma. En los primeros periodos romanos, el daño se resolvía mediante la pena privada. El ofensor debía pagar una suma al afectado para no reparar el daño como se hace hoy, sino como un castigo punible, castigo económico. Esto muestra el origen de la idea de responder por el daño, de reparar el daño, aunque con una finalidad distinta a la actual. Ejemplo, en Roma, un artesano rompe accidentalmente una herramienta de otro artesano durante una disputa. No se analiza culpa o intención. La ley fijaba una pena económica predeterminada, por ejemplo, 25 ases, que era la moneda romana. No importaba si la herramienta valía más o valía menos. La pena era tarifaria, no reparadora, porque posiblemente la herramienta valía 500 ases, pero aquí la pena era tarifaria. Por haber causado ese daño a la herramienta,
vas a pagar esa cantidad. Pero estamos de acuerdo que ahí no se reparaba el daño, no se resarcía, no se dejaban las cosas en el mismo estado que estaban antes de haber ocurrido el accidente, el daño que en este caso dañó o rompió accidentalmente una herramienta. También tenemos en Roma los delitos y cuasidelitos. Roma los distinguía. ¿Qué eran delitos? Daños causados con intención. Cuando se determinaba delito es porque en la acción realizada existía la intención de hacerlo, de causar un perjuicio, de causar un daño. Y tenemos los cuasidelitos, daños causados sin intención, pero por negligencia o descuido. Esta clasificación, mis queridos estudiantes, es el antecedente directo de la responsabilidad subjetiva en México, donde la culpa y la negligencia siguen siendo elementos esenciales. Tenemos daños civiles, delitos civiles, daño intencional. Si el daño era causado con intención, la pena era más severa y podía incluir el pago del valor máximo del bien en el último año. Ejemplo, un vecino molesto incendia deliberadamente el cobertizo del otro. Se considera delito civil. La pena, pagar el valor más alto que el cobertizo haya tenido en los últimos 12 meses. Si el daño afectaba esclavos o animales, la pena podía duplicarse, porque acordémonos algo importante. En Roma los esclavos eran considerados parte del patrimonio, eran cosas, no eran personas. El esclavo era parte del patrimonio. Por lo tanto, si yo daño a un esclavo, si yo mato a un esclavo, estoy afectando el patrimonio de la otra persona. Igual sucedía con los animales. Ahora bien, los cuasidelitos, daño sin intención, pero por negligencia. Roma reconoció que había daños sin intención, pero causados por descuidos. Aquí nace la idea de la culpa. Ejemplo, un carretero deja su carro mal asegurado en una pendiente. El carro se desliza y golpea a un esclavo de otro ciudadano. No hubo la intención, pero sí la negligencia. Si yo estoy viendo que es una pendiente y que es un carro, evidentemente, si no lo sujeto bien y se zafa, se va a deslizar. Y eso puede ocasionar daño. Aquí lo ocasionó. No tuve la intención, voy a matar al esclavo del vecino. No fue así, pero sí fue negligente. Sí hubo falta de cuidado. ¿Cuál era la pena? Pagar el valor del esclavo según la Lex Aquilia. Si el esclavo queda lesionado, se paga el costo de la atención y la pérdida de la capacidad laboral. Ok, continuamos. Siguiente, Lex Aquilia. La Lex Aquilia es el punto de inflexión. Aquí se estableció que quien causara un daño injusto debía indemnizar al afectado. Aquí aparece por primera vez la idea moderna de reparación del daño, que hoy es el núcleo de la responsabilidad civil mexicana. La Lex Aquilia, daño injusto y reparación. Ella data del siglo III a.C.
es el antecedente más claro de la responsabilidad civil moderna. Establecía que quien causara un daño injusto debía indemnizar. Ejemplo, un pastor golpea a un buey ajeno y lo mata. La ley ordena pagar el valor máximo del buey en el último año. Si el buey solo resulta lesionado, se paga el costo de la curación y la pérdida de utilidad. Es que, como tú lastimaste al animal y el animal a mí me sirve para arar la tierra y yo dejé de laborar, de trabajar 5 días, tú me tienes que pagar lo que yo hubiese producido en esos 5 días que tuve que tener al animal en cuidado, ¿correcto? Vamos ahora al daño injusto y el nexo causal. Los juristas romanos desarrollaron conceptos que hoy siguen vigentes. Mucho del derecho, la mayoría del derecho como lo conocemos hoy en día, nace en Roma. Obviamente con los cambios que va dando la misma sociedad. Daño injusto. Relación causa-efecto entre la conducta y el daño producido. Estos elementos son los antecedentes directos de los elementos de la responsabilidad civil mexicana, lo que conocemos como daño, culpa y nexo causal. Nexo causal, ¿qué es nexo causal? Es esa relación entre la conducta y el daño. Los juristas romanos exigían demostrar que la acción del sujeto causó el daño. Ejemplo, un esclavo tropieza con una piedra mal colocada por un comerciante y rompe una vasija. Aquí se analiza si la piedra fue la causa directa del daño. Si el comerciante paga el valor de la vasija. Si no, por ejemplo, el esclavo corría imprudentemente. No es que la piedra estuviese mal colocada. El esclavo corre de manera imprudente y tropieza y causa el mismo daño. Pero ahí tenemos entonces la causa directa. Es diferente, cambia. No procede la acción. No procede la acción contra el comerciante que colocó la piedra. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Tenemos dudas? Ok, gracias. Vamos a ver ahora esta línea del tiempo que preparé para ustedes. Nada más que, si me permiten, la voy a acercar. Evolución de la responsabilidad civil entre Roma y México. Y entonces tenemos el siglo V antes de Cristo, que nos habla del derecho romano arcaico. Ok. De derecho romano arcaico. Surge la pena privada con pagos fijos, no proporcionales al daño causados. Fija. No existe aún la idea de reparación del daño. En esta temporalidad no existe la idea de reparación del daño, sino de económica. El daño se concibe como una ofensa al orden social. Posteriormente, del siglo al siglo III antes de Cristo. Antes que en Roma la temporalidad va de mayor a menor, por eso vemos del siglo al siglo III. Y entonces tenemos delitos y cuasidelitos. Aquí en esta temporalidad, Roma distingue daño intencional del delito y daño por negligencia, que es el cuasidelito, el casi delito. Nace la noción de culpa.
antecedente directo de la responsabilidad subjetiva mexicana. Y se reconoce que el daño puede ir sin intención, pero con descuido. Posteriormente nos vamos al siglo III antes de Cristo, donde surge la ley Aquilia. Es el punto de quiebre. Aparece la idea de daño injusto. Se establece la obligación de indemnizar según o de acuerdo al valor del bien dañado. Aquí ya hay proporción. Se consolida el nexo causal como requisito para exigir reparación. Siguiente. Aquí damos un salto importante. Vamos a la influencia de la tráfica española, esto ya en el siglo XVI al siglo XIX, de la acción jurídica española. España incorpora principios romanos en sus leyes civiles. Se transmiten a América durante la época colonial y se mantiene la distinción entre culpa, daño y causalidad. ¿Por qué? Vamos a recordar por qué llega el derecho romano a América. El romano se expande por toda Europa, por aquella cercanía de la guerra de los romanos. Y se expande y llega a la mayoría de los países europeos. España o muchos europeos conquistan territorios americanos. España conquista México. Cuando un país es conquistado, por la fuerza adopta su religión, sus costumbres y también su normatividad. Y una vez que ya el país alcanza su independencia, entonces va a tomar de lo heredado lo que le sirve. Y en este caso México sí toma parte de la religión española, realmente la adapta a las circunstancias y necesidades de nosotros, los mexicanos. Siguiente. Aquí. Sí, discúlpenme. Me brinqué mucho. Después de la Lex Aquila, tomé mal el sentido de la línea del tiempo. Una disculpa. Después de la Lex Aquilia, viene el siglo Antonio III. Juristas clásicos romanos. Juristas como Ulpiano y Gallo utilizan conceptos como culpa, daño y causalidad, el nexo causal. Se perfecciona la idea de reparación proporcional y se amplía la protección a bienes, personas y actividades riesgosas. Posteriormente, siglo XII, siglo XVII, excepción del derecho romano en Europa. El derecho romano se estudia en las universidades europeas. Influye en códigos civiles posteriores en países como Francia, España. Se consolida la idea de responsabilidad civil como obligación de reparar. Y entonces aquí sí vamos, XVI al XIX, la influencia de la tradición española, de la tradición jurídica española, que incorpora principios romanos en sus leyes civiles de la época colonial y se hace la distinción entre culpa, daño y causalidad. Siglo XIX, primeras aplicaciones civiles mexicanas. México adopta modelos europeos con fuerte influencia humana. Se reconoce la obligación de reparar daños por culpa o por negligencia y se incorpora sobre responsabilidad contractual y extracontractual. Del siglo XX al actual mexicano moderno, la responsabilidad efectiva, culpa
y la objetiva, el riesgo creado. Se reconoce la reparación integral, daño material, daño moral y perjuicios. Y se mantiene la estructura conceptual romana. ¿Dudas, mis queridos abogados? Okay. ¿Todo bien? Comentarios. Excelente. Cualquier duda, por favor, levantamos. Vamos ahora a las primeras codificaciones civiles mexicanas. En la línea del tiempo vimos cómo se va transformando, digámoslo de alguna manera, la responsabilidad civil. Ya nos encontramos en México y entonces ahí vamos a ver las primeras codificaciones civiles mexicanas, es decir, siglo XIX, nacimiento del derecho civil mexicano. Tenemos un contexto histórico, obviamente un México tras la independencia en el año de 1921, México necesitaba un sistema jurídico propio, pero carecía de una tradición codificada nacional. Por ello recurrió a las fuentes europeas, especialmente al Código Civil francés de 1804, conocido también como el Código Napoleónico. Código Civil Español de 1880 y al Ius Commune romanista. ¿Por qué? Porque, repetimos, un país cuando logra su independencia necesita crear su propio cuerpo de leyes. Cuando era una colonia del país que lo conquistó, adoptó sus costumbres, su religión y obviamente sus leyes. Cuando se independiza, nace la necesidad de sistema de gobierno y su sistema de leyes. En primer lugar, una constitución. Y de ahí entonces va a tomar de ejemplo y va a tomar de esos antecedentes lo que les sea funcional, evidentemente adaptándolo al país naciente. ¿Eh? Estas influencias en México, estas influencias transmitieron directamente conceptos romanos como el daño, el nexo, la obligación de reparar y la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual. Primer Código Civil para el Distrito de la Ciudad de México. Aquel tiempo, Distrito Federal. Primer Código Civil para el Distrito Federal en 1870. Fue el primer Código Civil mexicano formal. ¿Cuáles eran sus características? Inspiración fuerte del Código Civil francés. Reconoce la responsabilidad por culpa como regla general. Introduce la obligación de reparar daños y perjuicios. Distingue entre responsabilidad contractual y extracontractual, siguiendo la tradición romanista. El segundo Código Civil para el Distrito Federal data del año 1884. Este código perfecciona el de 1870 y refuerza la influencia. Las acciones fueron mayor sistematización de la negligencia, desarrollo más claro del daño como el central, regulación más detallada de perjuicios y responsabilidad contractual. ¿Cuál es la conexión con Roma? Se consolida la idea de que el daño debe de ser indemnizado proporcionalmente, heredado esto de la Lex Aquila. Código Civil de 1908 es el que es vigente hoy en día, obviamente con sus respectivas reformas. La ley se reforma, la ley se transforma acorde a las necesidades sociales.
Entonces, al decir que tenemos vigente el Código Civil de 1928, no quiere decir que se mantiene igual. Obviamente ha sido reformado. Es el código que estructura la responsabilidad civil tal como conocemos hoy. Sus aportales se encuentran en el artículo 1910. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo. Este artículo es prácticamente una versión moderna del Damum Iniura Datum romano. También daño moral, la regulación de la responsabilidad objetiva por riesgo creado. Hecho causal como requisito indispensable. La reparación integral del daño material, moral y los perjuicios causados. Este código consolida la tradición romanista en México y la adopta a la realidad moderna. Mis queridos estudiantes, comentarios. ¿Todo claro? Ok, excelente. Muchísimas gracias. Continuamos. Creo que hay una manita. No hay manita. Todo claro, muy bien, gracias. El siguiente punto, conceptos de la responsabilidad civil de acuerdo a diversos autores. 10, Picasso dice, es la obligación jurídica de reparar un daño causado a otro, derivada de la infracción de un deber general de conducta. Enfatiza que la responsabilidad surge cuando se vulnera el deber de no dañar, heredado obviamente del derecho romano. Alex Barassi nos dice y define a la responsabilidad civil como la acción de resarcir el daño que una persona causa a otra mediante una conducta ilícita o culposa. Aquí ya tenemos culposo. ¿Qué significa? Que el hecho se comete, pero sin intención. No es lo mismo que yo salga de mi domicilio temprano, a las 5 de la mañana, cuando todavía no hay suficiente luz. Y entonces salgo, agarro mi automóvil y salgo de mi domicilio, voy circulando y en eso se atraviesa una persona de manera repentina, hay obscuridad, la persona no tiene cuidado, la atropello y la mato. Está el tipo penal de homicidio, cuadra perfectamente. ¿Qué dice el tipo penal de homicidio? El que prive de la vida al otro. Prive de la vida. Yo no tenía intención, no lo vi. La persona se atravesó intempestivamente. A 2 metros, a 3 metros está un puente peatonal. No lo vi. Eso es muy distinto a que yo igual, mismo supuesto, salgo de mi domicilio en las mismas circunstancias, pero de repente me doy cuenta que ahí va mi vecina, aquella vecina que me cae muy mal. Y entonces veo que nadie, que está oscuro, que se atraviesa la calle sin atravesar el puente, sin cruzar el puente peatonal. Este es el momento indicado. La invisto y la mato. ¿Cuál es la diferencia? Uno es un delito culposo, porque no existía la intención de causarlo. El daño está causado, el tipo penal encuadra, el que prive de la vida al otro. La diferencia es que en uno no tuve la intención de hacerlo, fue un accidente, es un delito culposo. Y aparte me quedé, presté el auxilio, no sé qué sucedió, me bajo del automóvil, llamo a emergencias, el muerto ahí está. Hay que ver las circunstancias de comisión. Es distinto al segundo ejemplo, en donde con toda la intención lo embestí y lo maté.
Y aparte, entonces, volvemos a Alessandro Barassi, la define como la obligación de resarcir el daño que una persona causa a otra mediante una conducta ilícita o culposa. Culposa, ejemplo 1, ilícita, ejemplo 2. Destaca que la reparación debe ser integral, abarcando todas las consecuencias del daño. Ma Seaud y Tung. Para estos dos autores, la responsabilidad civil es un mecanismo jurídico que a una persona la obligación de reparar el daño que ha causado, ya sea por culpa o por la creación de un riesgo. Son claves en la distinción entre responsabilidad subjetiva y objetiva. Y aquí ya abarcamos un poquito. La creación de un riesgo. ¿Quién me dice qué es la creación de un riesgo o cómo lo podemos entender? ¿Cómo creo un riesgo? Vamos a recordar un poquito. Vamos a regresar a Roma. En Roma era un cuasi delito el hecho de que una persona colocara, por ejemplo, una maceta en una barda. ¿Y eso qué? Era su barda. Era colocar la maceta. Sí, pero estaba generando un riesgo. Aquí es lo mismo, ya sea por culpa o por la creación de un riesgo. Puede ser un hecho aislado, que la maceta caiga y golpea a otra persona en la cabeza de la muerte, le parte el cráneo. Es un hecho aislado, pero puede suceder. No sucedió, pero estoy creando un riesgo, estoy poniendo en riesgo a otra persona. Y entonces aquí también estos autores también ya lo determinan dentro de la responsabilidad. Fíjense qué interesante y cómo van saliendo puntos importantes. Siguiente definición, Arturo Alessandri Rodríguez. La responsabilidad civil es la obligación de indemnizar los perjuicios que se han causado a otro, ya sea por incumplimiento contractual o por hechos ilícitos. Subraya la importancia del nexo causal como elemento indispensable. Siguiente, Rafael Rojina Villegas. Para Rojina, la responsabilidad civil es la obligación de reparar el daño que se causa a otro por actos ilícitos o por incumplimiento de obligaciones. Es uno de los autores mexicanos que más claramente vincula la responsabilidad civil con el artículo 1910 del Código Civil Federal. Rojina Villegas. Eduardo García Maínez. Para García Maínez, la responsabilidad civil es la obligación jurídica que surge cuando una persona causa daño. Consiste en reparar ese daño mediante una indemnización. Subraya la responsabilidad, subraya la deriva de un hecho ilícito y que su finalidad es restablecer el equilibrio jurídico alterado por la conducta del autor. Para Miguel Carbonell, él entiende la responsabilidad civil como el mecanismo jurídico que obliga a reparar los daños causados a las personas, especialmente esos daños afectan derechos fundamentales. Destaca que la responsabilidad civil cumple una función protectora y garantista, vinculada al respeto de la dignidad humana. Y entonces, bueno, partimos de autores internacionales y ya nos acercamos a los nacionales y vemos también cómo va cambiando el concepto y cómo ya, por ejemplo, para Carbonell, ya es importante considerar
que a lo mejor no los veíamos en un principio, no se consideraban como tal en Roma. Hoy ya vemos también una postura garantista. Ya mencionamos el garantismo, dignidad humana, y ahí nos vamos dando cuenta cómo el derecho va evolucionando acorde a las necesidades sociales. Lo vemos reflejado en estos conceptos. ¿Dudas, mis queridos estudiantes? Ok, y entonces, quisiera que lleváramos a cabo una actividad. Por favor, con sus propias palabras, no hay definición, no hay actividades buenas ni actividades malas, todos venimos a aprender, tanto ustedes como de su servidora, como su servidora de ustedes. Y entonces, por favor, vamos a dar 5 minutos para que cada uno de ustedes cree su propio concepto de responsabilidad civil, de acuerdo a lo que ustedes entiendan y a lo que ustedes quieran evocar. Por favor, 5 minutos. Concepto de responsabilidad civil propio, con sus propias palabras, lo que ustedes piensen, ¿vale? 5 minutos.
Muy bien, 5 minutos que ya se agotan. Voy a permitirme ir leyendo sus aportaciones. Nuestra compañera Ivonne Hurtado nos dice, refiriéndose a responsabilidad civil, obligación que se tiene de reparar el daño causado a alguien derivado de una actividad ilícita o negligente. Margarita Escobar, asumir las consecuencias de las acciones que pudieran afectar a otras personas. Norma Angélica, la responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de reparar el daño causado a otra persona. Carla Belinda Soto nos dice, responsabilidad civil es lo que se adquiere al realizar algo que no está bien, sea voluntario o involuntario, y eso mismo nos obliga a responder sobre el hecho. Luz del Carmen Ramos, es la obligación de un ciudadano en estado de derecho de reparar el daño ocasionado por su falta de cuidado hacia terceros. Itzimalci Portillo, la obligación de reparar el daño que le causes a otra persona. Yesenia Arellanos, responsabilidad civil es la obligación jurídica que tiene una persona de reparar o indemnizar los daños y perjuicios que cause a otra como consecuencia de una acción u omisión, ya sea por dolo, culpa o negligencia. Es la obligación de reparar el daño. José Elidio nos dice, buenas noches también. En lo personal considero que la responsabilidad civil consiste en que nos hagamos responsables de nuestros actos u acciones al ocasionar un daño en un bien que no sea de nosotros y salga afectado un tercero. Graciela González, sería la obligación moral que tenemos los seres humanos de asumir la responsabilidad de nuestras acciones, ya sea a consecuencia de o por omisión. Rubí Espinosa, la responsabilidad civil para mí es la acción que nos obliga a hacernos responsables de reparar el daño derivado de nuestras acciones de carácter obligatorio, sin importar si fue causado por acción u omisión. Bien. Laura Vanessa, obligación jurídica que nace después de que una persona hace daño a otra, ya sea por culpa o negligencia, haciéndolo responsable de reparar el daño. Dicha reparación debe ser acorde al daño causado y determinado después de analizar el nexo causal. Mauricio Antonio, es la obligación que surge de causarle daño a otra. Excelente, mis queridos estudiantes. Veo que la idea está bien asentada. Precisamente es la intención de que ustedes realicen su propia definición, que entendamos qué es la responsabilidad civil. Palabras más, palabras menos, es la obligación que tenemos de resarcir algún daño causado. Y entonces está bien entendida la idea y eso está excelente. Vamos a continuar. Esta semana no tenemos actividad. ¿Por qué? Derivado a que, les decía, nuestro temario no es tan amplio y entonces vamos a estar dividiendo las unidades en 2 clases. Aunque sí hay clases que vamos a tener actividad independientemente de que la unidad esté dividida. En este caso no. En este caso vamos a agotar nuestra sesión de hoy. Vamos a agotar la sesión de la siguiente semana, que es semana 3, y ya en la semana 3 sí tendremos actividad. Esta semana no tenemos actividad, es decir, no tenemos tarea, ¿vale? Podemos estar tranquilos en ese sentido. Esta semana no hay actividad. Si hubiese actividad, su servidora en sesión explica perfectamente, detalladamente la actividad a realizar, da ejemplos de cómo realizar la actividad y todo para que no tengamos ninguna duda, explica ponderaciones, explica rúbrica, explica todo. Ahorita no tenemos actividad. Y bueno, tampoco hay fecha de entrega porque no hay actividad. Aquí hay listas bibliográficas de donde se compartió con ustedes anoche, mis queridos estudiantes. Y bueno, la sesión es corta, son 2 puntos de nuestra unidad 1, no es una sesión larga. También en las actividades vamos a estar, en las sesiones vamos a estar realizando actividades prácticas. En este caso, pues es poquito lo que hemos visto, era para mí, o es para mí muy importante que tengamos bien claro lo que es la responsabilidad civil, ya para empezar a ver los siguientes temas.
Y en este momento estamos en dudas que tengan, comentarios respecto a los resultados que se obtuvieron en la encuesta. Los compartí con ustedes a través de correo electrónico y también lo puse en el foro de avisos. Por favor, siempre hay que estar al pendiente de revisar el foro de avisos, porque ahí pues podemos hacer llegar información importante. Hubo un empate, mis queridos estudiantes. Bueno, hubo poca participación. De todos los estudiantes que somos en el grupo, hubo poca participación. Sin embargo, pues sí tuvimos 19 votos. Creo que sí fueron 19. El chiste es que las dos opciones fueron día martes, una de 19 a 21. Bueno, yo lo manejo en 2 horas, no tenemos limitación de tiempo. Generalmente eso es lo que nos llevamos en las sesiones, 1 hora, hora y media. Lo pongo siempre como 2 horas, no precisamente tiene que agotarse ese horario. Y bueno, la opción quedó el día martes. El día martes, eso sí, no hubo como que disyuntiva. Ahí nada más era el horario, si iniciábamos a las 19 o iniciábamos a las 20 horas, entonces me tomé el atrevimiento de emitir el voto calidad y fijar el horario para los días martes en punto de las 20 horas, ¿correcto? Entonces, les compartí para que haya total transparencia los resultados y les especifiqué el por qué se tomó la decisión de este horario. No sé si tengamos alguna duda, algún comentario, no tenemos tarea, podemos ir tranquilos esta semana, dedicarnos a las tareas de las otras asignaturas y la siguiente clase sí tendremos tarea. Afortunadamente ahorita, como podemos ver, no tuvimos ninguna interrupción en la señal, lo cual agradezco. Se revisó por ahí el servicio internet. Sofía, Máximo. Ay, muchas gracias por sus comentarios, es bueno, trato de hacerlo muy, muy dinámico. Me gusta mucho que participen conmigo, que aprendamos los unos de los otros para que queden asentados los temas. Muchas gracias por sus amables comentarios. De verdad se los agradezco, estoy a sus órdenes, es mi labor el tratar de que ustedes, de que yo me dé a explicar con ustedes, ¿vale? Agradezco sus comentarios. Si no tenemos dudas, nos estaremos viendo el siguiente martes. Voy a subirles alguna información, algunos videos a través de la plataforma, así como también cada clase, cada sesión, la presentación en diapositiva será compartida también con ustedes a través de la plataforma. En el apartado de recursos, subiré cada sesión las presentaciones en PDF para que ustedes lo puedan tener como sustento y también algunos videos para poder reforzar los temas vistos en sí. Muchísimas gracias, tengan excelente noche y nos vemos el siguiente martes. Si no tenemos dudas, vuelvo a preguntar para que no nos vayamos con dudas. Si no tenemos dudas, nos vamos a descansar. Muchísimas gracias y que tengan bonita noche. Hasta luego.